contradictoria, porque toda la familia humana está llamada a ser hijos de Dios. Y es un llamado que no es nada más simbólico, como ya lo hemos estudiado. Es un llamado literalmente a ser hijo de Dios. Estamos llamados todos a tener el mismo ADN de Dios. Dios es espíritu y estamos llamados a vivir y comportarnos como espíritu, no como carne. Es decir, a vivir en la santidad. Y por eso somos hijos de Dios. Y si fuera así la cosa, pues todos tendríamos el problema de estar bajo una pena de muerte, si es que de verdad existiera en la Torá una ley donde todo aquel que se haga hijo de Dios debe morir. Pues si es así, pues todos estamos bajo pecado, todos estamos bajo pena de muerte. Miremos lo absurdo del comentario, hermanos. Que si yo digo que soy hijo de Dios, hermano de Jesús, que es lo que dice la Torá por todas partes, entonces estaría bajo pecado, inclusive bajo pena de muerte. Pues qué contradicción más absurda, ¿verdad, hermanos? Ahora, leamos lo que los fariseos le habían dicho a Jesús en Juan capítulo 8, versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces los fariseos le dijeron a Jesús: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Plop. Miremos la hipocresía de estos líderes religiosos. Es de locos, hermanos. ¿Cómo así que los fariseos dicen que su padre es Dios? Porque si ellos declararon eso, es apenas obvio que son hijos de Dios. Si Dios es su padre, pues ellos son sus hijos. Si así es la cosa, entonces ellos también están bajo pena de muerte, porque se están haciendo hijos de Dios. Estamos viendo, hermanos, que la hipocresía es otra característica clarísima del fascismo. Los líderes fascistas dicen una cosa y hacen otra, y dicen algo y luego se contradicen totalmente. Es de locos, hermanos. El fascismo es la ley del más fuerte y punto. Se equivocan, dicen cualquier locura, no reconocen su error, que es otro punto muy claro de la personalidad fascista. Es una nación hecha de puros psicópatas. Por eso son fascistas, porque no pueden reconocer su error. Son psicópatas. Miremos, hermanos, cómo tergiversan también, inclusive, las leyes de la Torá. Es que por ninguna parte en la Torá dice que aquel que declare ser hijo de Dios está blasfemando contra Dios. Supongamos que Jesús estaba en su derecho de ser hijo de Dios, porque en verdad lo era. Pero es que ni siquiera existe esa ley, hermanos, porque de eso se trata todo el plan de salvación de Dios. Imaginémonos cómo se contradice Dios, que nos exige a todos convertirnos en hijos de Dios, pero resulta que bajo su misma ley, eso es una blasfemia. Es totalmente absurdo. Y es que todos estamos llamados a pasar de ser hijos de la familia humana a convertirnos en hijos de la familia divina. Y si somos hijos de la familia divina, somos hijos de Dios por medio de Jesús. Y por tanto, ¿cómo pudiéramos estar bajo pena de muerte por habernos hecho hijos de Dios? Ahora, miremos lo que realmente dice la Torá sobre la blasfemia en Levítico capítulo 24, versículo 16. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Entonces la ley dice que aquel que blasfeme contra Dios o el nombre de Dios morirá. Pero por ningún lado leemos que aquel que se haga hijo de Dios está blasfemando contra Dios. Entonces vemos que era totalmente falso lo que decían los fariseos, diciendo que ellos tenían una ley y que por su ley, es decir, por la Torá, Jesús debía morir. Y ese es uno de los terribles problemas del fascismo. Se inventan leyes de la noche a la mañana, hermanos. Cambian la Constitución, cambian las leyes, las interpretan de una manera, después de otra manera, y luego imponen leyes draconianas. Lo vimos en el 2020. De repente se inventaron una ley global
Todo ciudadano del mundo debía llevar un trapo en la cara. Plop. A ver, ¿dónde estaba eso en la Constitución? ¿Dónde estaba eso antes en las leyes? ¿Cómo así que tú tenías que medicarte para salvar a otro y no para salvarte a ti? Muéstrame eso donde está en las leyes. Se lo inventaron, hermanos. Y asimismo, en la mini teocracia fascista cristiana que se formó en Estados Unidos en el periodo de 1880, de la noche a la mañana se promulgaron leyes antiblasfemia. Entonces, si hablabas mal de la Trinidad, pues decían que tú estabas blasfemando. Es de locos. Y ahora, como ya sabemos, muéstreme a alguien donde dice en la Biblia que Dios es una Trinidad, como para que alguien me diga que cuando yo digo que la Trinidad no existe y que la Trinidad es un Dios fracasado, pues resulte que yo estoy blasfemando contra Dios. Porque es que en la palabra de Dios no aparece por ninguna parte ni que Dios se llame Trinidad, ni que Dios se manifieste en tres personas. Plop. Y es que así es el fascismo, hermanos, se lo inventan todo. Antes de buscar la ley y el orden, lo que buscan es el poder a través de la fuerza bruta. Y lo que terminan haciendo es llevar a las naciones a la anarquía y al colapso. Ha pasado con el Imperio Romano pagano, con el Sacro Imperio Romano, ha pasado también con Estados Unidos, cuando terminó cayendo en una revolución, y va a volver a pasar en Estados Unidos, cuando vuelva a caer en otra revolución. Hermanos, miremos que ahora hay una ley que pasa el Imperio Romano pagano, y que Herodes se la inventa de la nada. Leamos en Mateo capítulo 2, versículo 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Imaginémonos eso, hermanos. Herodes pensando, bueno, voy a sacar una ley, una orden ejecutiva, donde los niños menores de 2 años deben ser muertos. Tráiganme el cuaderno, voy a firmar la orden ejecutiva. Plop. Lo vemos, hermanos, el fascismo se inventa las leyes. Y nosotros empezamos a ver eso con el gobierno de Donald Trump. Pues de repente ni siquiera respeta los acuerdos comerciales que ha hecho con otros países y ahora unilateralmente dice que va a cambiar el contrato, que va a subir los aranceles, y eso no hacía parte de sus propias leyes. Es de locos. ¿Dónde me dejan el tema de la enmienda 16 de la Constitución de Estados Unidos que protege a los inmigrantes naturalizados en Estados Unidos, que no pueden ser deportados de ninguna forma y manera, pero que ahora Donald Trump amenaza con deportar? ¿Cómo es eso? Si en la misma Constitución se protegen a los inmigrantes. Hermanos, y es que es de locos. Recordemos que el Imperio Romano pagano tenía 3 leyes muy draconianas. La primera, ningún hombre deberá adorar por sí mismo a otros dioses, a menos que sean reconocidos por las leyes públicas. Plop. Adorar a los dioses en todos los aspectos según las leyes y obligar a todos los demás a hacer lo mismo. Pero odiar y castigar a quienes introduzcan algo ajeno a nuestras costumbres, en este particular, de locos. Quien introduzca nuevas religiones, cuya tendencia y carácter sean desconocidos, por los cuales las mentes de los hombres puedan ser perturbadas, será, si pertenece a la alta jerarquía, desterrado; si es de la baja, castigado con la muerte. Hermanos, y resulta que este mismo concepto del Imperio Romano pagano fue heredado, trasladado al Sacro Imperio Romano, es decir, el catolicismo se apropió de esas 3 leyes y las instauró para defender al catolicismo, declarado ahora como la religión oficial. Nadie podía venir con una religión distinta al catolicismo. Como ya vimos, entonces esa persona pues le esperaba lo peor. Entonces vemos que el fascismo pagano se convirtió en fascismo cristiano.
aquel que negara al Dios trinitario, o que dijera que el Papa de Roma no es el representante de Dios en la tierra, aquel que negara la doctrina del purgatorio, de las indulgencias, de la asunción de la Virgen María, los rosarios, el agua bendita, o la idolatría católica, esa persona se iba a la hoguera quemado por otros cristianos. Es de locos. Ahora, como todo imperio fascista, ¿qué le ocurrió al Sacro Imperio Romano? Pues terminó todo en una revolución ocurrida en Francia en el año 1798, y esa revolución terminó con el Papa de Roma encarcelado por orden de Napoleón Bonaparte, y fue así como de repente colapsa este poder, que recibe una herida como de muerto, como está descrito en Apocalipsis 13. Pero resulta que ese fascismo cristiano ahora se quiere trasladar para Estados Unidos. Es impresionante, hermanos. Y es que ya ocurrió. En el año 1880, por un pequeño periodo, Estados Unidos quiso imponer al cristianismo como la religión del Estado, imponer el domingo como día de reposo legal, y ya nadie más podía reposar en ningún otro día, a menos que fuera el domingo. Y también pasaron leyes antiblasfemia, y esta fue la mini teocracia fascista que empezó a desatarse en Estados Unidos, pero que no prosperó. Gracias a Dios, de otra manera, este mundo se hubiera acabado hace ya bastante tiempo. Hermanos, luego en el año 1933 se desata otro gobierno fascista en Europa, que muchas personas piensan que de ahí viene el fascismo, y no, el fascismo viene de mucho tiempo atrás. Pero este gobierno fascista es el gobierno de Hitler, y nosotros en el gobierno de Hitler vimos toda la manera de comportarse del fascismo. Entonces, ¿qué hizo Hitler? De inmediato empezó a deportar a los judíos, a declararlos como enemigos públicos número 1. ¿Por qué? Porque eran la minoría, porque eran inmigrantes. Asimismo, Hitler empezó a pasar leyes animalistas, ecologistas, luego pasó leyes sanitarias. Lo vemos, hermanos, la fórmula está perfecta. La fórmula del fascismo, sea cristiano, sea judío, sea pagano, está totalmente clara. Miremos, hermanos, cómo Hitler empezó a enviar a campos de concentración a personas inocentes. Su único delito era ser minoría. Y no es impresionante, hermanos, que Donald Trump ha dicho que va a enviar a los inmigrantes a su campo de concentración que él tiene en Guantánamo, y también ha dicho que los va a enviar a los campos de concentración que tiene el presidente Bukele de El Salvador? ¿No es impresionante, hermanos? Y es que, wow, hermanos, uno se queda impresionado cómo la historia se repite cuando vemos que quien persiguió a los judíos desde siempre ha sido la Iglesia Católica, y ahora la Iglesia Católica ha usado a Hitler para tratar de ponerle una solución final al problema de los judíos que no obedecían los dogmas papales, porque es bien sabido que los judíos no reconocen al Dios trinitario, porque en la Torá no aparece la Trinidad. Es bien sabido que los judíos reposan en sábado y no reposan en domingo, dejando bien claro que el día de reposo es en sábado, como siempre lo ha sido. Y es bien